El susurro de un nuevo comienzo. Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, un nombre resonó, como un eco que despertaba corazones: León. Para muchos, un susurro inesperado, un rostro apenas entrevisto en el horizonte de la fe. ¿Una elección sorprendente? Quizás. Pero pronto, como pétalos que se abren al alba, las voces de cardenales de todo el mundo comenzarían a compartir la serena melodía de lo ocurrido en el cónclave. Una historia no de rupturas, sino de un encuentro profundo. No hubo quiebres ni fracturas en el alma de la Iglesia, ni la sombra de una lucha de poder. Lo que floreció fue un consenso tejido con hilos de fe compartida. Una decisión madurada en oración, en la quietud de la serenidad y la claridad espiritual. Hacia afuera, la imagen de una iglesia que se atrevía a lo inesperado. Por dentro, la certeza de quienes participaron en la elección aseguraban una vivencia distinta. La figura de León XIV no irrumpió, más bien confirmó una melodía que ya vibraba en muchos corazones. No fue una sorpresa, susurraba un cardenal latinoamericano, sino una voz que ya resonaba en nuestro interior. Otro, desde el sur de Europa, compartía con la prensa un sentir profundo: no elegimos un perfil político, elegimos una fe que camina. Un hombre que no buscaba el poder, sino que irradiaba una confianza que nutre el espíritu. Y esa sintonía se manifestó en la rapidez con la que el espíritu guió las voluntades, en menos de 24 horas. Una mayoría se había unido. Un signo, para muchos, de profunda unidad en tiempos de tantas divisiones globales. Este nuevo pastor, nacido en tierras norteamericanas, pero cuyo corazón pastoral se forjó en el crisol del Perú, parecía tender un puente de esperanza entre el norte y el sur del mundo. Un hombre de muchos idiomas, sí, pero cuyo primer lenguaje era el de la escucha atenta. Conocedor de la teología académica, pero enamorado de la sabiduría sencilla que brota de los pueblos. Desde Brasil, la voz de un cardenal lo resumía con palabras que abrazaban: esta elección no rompe con nada, solo continúa la obra que el Espíritu ya venía susurrando en la Iglesia. No hay grietas, hay un fluir constante, una continuidad, y esa palabra, continuidad, repetida en diversos idiomas, abrazó al mundo. Pero no una continuidad que se ancla en la repetición, sino una que evoluciona, que avanza. No se trata de aferrarse a lo establecido como si fuera una reliquia intocable, sino de seguir caminando juntos, en el mismo sentido, hacia una iglesia que escucha con el corazón, que acoge sin condiciones, que no se encierra en dogmas fríos, sino que se abre al clamor vivo del pueblo. Un arzobispo europeo dejó caer una perla de sabiduría que no pasó inadvertida. No buscábamos un reformador de gestos agresivos, anhelábamos un pastor con la firmeza humilde del corazón. Y eso, por gracia, fue lo que encontramos. Así, mientras el mundo mediático esperaba tensiones y giros dramáticos, lo que emergió fue algo distinto, un nuevo capítulo. Sí, pero de una historia que no parte de cero, ni se limita a repetirse. Un papa que no llega para romper, sino para confirmar la fe, no para dividir, sino para consolidar la comunión, no para imponer, sino para caminar al lado. Y esto, en un mundo tan herido por el conflicto, se reveló como la más hermosa de las sorpresas. Mientras afuera se especulaba sobre estrategias y fuerzas, dentro de la Capilla Sixtina,
Se respiraba una paz que muchos cardenales describieron como un bálsamo inusual. Algunos confesaron con sencillez haber llegado al cónclave con ideas firmes, con nombres ya en mente. Pero al escuchar a quien hoy conocemos como León XIV, algo se movió en lo más hondo de su ser. No hablaba para convencer, compartió un cardenal africano, hablaba para compartir desde el alma. Y eso, en estos tiempos, es un acto profundamente profético. Otro prelado, de Canadá, recordaba cómo León, en las congregaciones previas, intervenía poco, pero cada palabra suya dejaba una estela de silencio reflexivo. No buscaba el impacto, sino invitar a pensar, a sentir. No tejió alianzas ni buscó apoyos terrenales, simplemente caminó con la sencillez de quien sabe que el espíritu no necesita propaganda para manifestar su obra. La primera votación, cuentan testigos, ya dibujaba una tendencia inesperada pero firme. No eran bloques geográficos ni ideológicos los que se movían, sino un reconocimiento que cruzaba todas las fronteras. Este hombre no venía a imponer, venía a servir con el corazón. En la segunda votación, se confirmó lo que muchos ya sentían, y cuando finalmente su nombre fue anunciado como elegido, el ambiente, relata un testigo directo, fue de una paz sobrecogedora. No hubo gritos ni festejos ruidosos, solo la oración brotando como un manantial. Algunos ojos se llenaron de lágrimas, otros se cerraron en un recogimiento profundo, pero todos, aseguran, sintieron la certeza de haber hecho lo correcto, de haber escuchado la voz del Señor. Uno de los cardenales mexicanos lo explicó con una claridad conmovedora. Comprendimos que no estábamos eligiendo a alguien para cambiar el rumbo con fuerza externa, sino a alguien que ya caminaba en la misma dirección, pero con una hondura que tocaba el alma. Y fue precisamente esa profundidad la que desconcertó a los analistas, pues el mundo esperaba quizás una figura de carisma arrollador, lista para disputar los centros de poder. Pero recibieron algo distinto, algo más necesario, un papa que habla en voz baja, que saluda con la calma de quien ve el alma, que no aparta la mirada ante el dolor, que prefiere el susurro de una oración a la estrategia más elaborada. Y sin embargo, este hombre sencillo fue elegido con una rapidez asombrosa, no por casualidad ni por falta de opciones, sino porque encarnaba lo que tantos anhelaban ver en la Iglesia, un rostro confiable, un corazón de pastor. Un cardenal italiano lo expresó con agudeza: el mundo quizás lo vea como una transición suave, pero nosotros, desde dentro, lo sabemos, esta no es una elección tibia, es una elección radical en su humildad. Desde América Latina, tierra donde tantos fieles han regado su fe entre las ruinas y las esperanzas, la noticia fue recibida como un soplo de aire fresco. Muchos lo expresaron así: no fue el papa que esperábamos con la mente, fue el papa que necesitábamos en el corazón. Por eso, mientras algunos medios aún intentan descifrar la lógica política de este cónclave, en el corazón del Vaticano, la mayoría de los cardenales coinciden en una verdad más sencilla y poderosa. León XIV no llegó con el estruendo del poder, sino con la autoridad serena del espíritu. Y eso, en esta época nuestra, es un tesoro más raro, más necesario y más transformador que cualquier programa de reformas. El corazón de un pastor. La historia de Luis. Cuando el nombre, León XIV, fue anunciado, muchos se preguntaron: ¿quién es este hombre? ¿De dónde viene este peregrino que,
sin figurar en las quinielas mediáticas. ¿Conquistó la confianza de todo un colegio cardenalicio en un tiempo récord? La respuesta no se encuentra en brillantes currículums ni en imponentes cargos. La respuesta, queridos hermanos, se teje en la historia sencilla de su vida, en los márgenes donde Dios suele escribir sus mejores poemas. Nacido en los Estados Unidos, Luis, pues ese es su nombre de pila, fue desde joven un alma inclinada a lo esencial. De familia migrante, conoció los contrastes de una tierra de oportunidades que también levanta frontera. Estudió filosofía y teología en Europa, bebiendo de la espiritualidad agustiniana. Pero, sin buscarlo, encontró su vocación más profunda no entre los muros de las aulas, sino en los caminos polvorientos de América Latina. Durante casi 20 años, su hogar fue el Perú. Fue misionero en comunidades donde la electricidad era un lujo ausente, donde la Santa Misa se celebraba bajo la sombra generosa de los árboles, y donde la pobreza no era una estadística fría, sino el rostro concreto de una persona con nombre, historia y voz. Allí, no impartió grandes tratados teológicos, allí aprendió el arte de callar, de observar con el corazón, de acompañar en silencio. Una frase lo definía entre quienes lo conocieron de cerca: habla poco, pero cuando lo hace, sabes que sus palabras vienen de muy adentro, del encuentro con Dios y con el hermano. En Chiclayo, donde sirvió como obispo antes de ser llamado a Roma, dejó huellas imborrables de cercanía. Caminaba sin escoltas, como uno más. Celebraba bodas improvisadas en patios de tierra, bendiciendo el amor sencillo. Se detenía a conversar con los vendedores ambulantes, escuchando sus vidas, y cada vez que alguien lo llamaba Monseñor, respondía con una sonrisa humilde: solo soy Luis. Lo demás es añadidura del Señor. Pero no nos equivoquemos, no se trata solo de gestos. Su profundidad teológica era reconocida y valorada por sus colegas. No era un populismo vacío, sino una solidez anclada en la fe. Leía a los padres de la Iglesia con la misma pasión con la que escuchaba a una madre de familia relatar su lucha cotidiana por llevar el pan a sus hijos. Tenía una vasta biblioteca, sí, pero en su mochila prefería llevar siempre una compañera fiel, una Biblia desgastada por el uso, por la oración, por la vida. Un sacerdote brasileño que compartió estudios con él en Roma recordaba hace poco: Luis, porque así le llamábamos todos. No hablaba de la fe como una teoría abstracta. La fe era su manera de mirar el mundo, su respiración, y por eso podías confiar en él sin reservas, porque veías a Cristo en su mirada. Su espiritualidad, marcada por San Agustín, moldeó su forma de vivir el ministerio. Como el gran doctor de Hipona, entendía que la Iglesia no es una estructura perfecta e impecable, sino un pueblo santo y pecador, siempre en camino, siempre necesitado de la misericordia de Dios. Por eso, cada vez que predicaba, solían brotar de sus labios frases como esta: somos hijos del mismo dolor, herederos de la misma fragilidad, y por eso necesitamos caminar juntos, con ternura infinita. En las congregaciones previas al cónclave, su figura comenzó a destacar, no porque buscara protagonismo era ajeno a ello, sino porque su forma de hablar, cuando lo hacía, tenía el peso sereno de quien ha pasado por el fuego purificador de la prueba y ha encontrado a Dios en ella. No hizo promesas vanas, no presentó proyectos grandilocuentes, solo compartió,
con la sencillez del Evangelio, lo que había aprendido en el rostro sufriente de los pobres, en sus miradas, en sus manos callosas. Por eso, cuando se anunció su elección, muchos en el Perú celebraron como si uno de los suyos hubiera llegado al corazón de la Iglesia. En las calles de Chiclayalo, se encendieron velas de esperanza. En los barrios humildes de Lima, repicaron las campanas con alegría. Y en pequeños pueblos andinos, donde aún recuerdan su voz serena y su paso cercano, hubo quienes lloraron de pura emoción. Un catequista de Trujillo escribió en las redes sociales palabras que resumen un sentir profundo: no es un papa del poder, es un papa del pueblo. Y eso, queridos hermanos, se siente en el alma. El significado de un nombre. El momento en que el nuevo papa eligió su nombre no fue un gesto trivial. Queridos amigos, cada elección de nombre en la historia del pontificado es una declaración teológica, una brújula espiritual, a veces incluso un eco político. Al decir León, Luis no solo estaba honrando a un antecesor, estaba trazando un camino, dibujando un horizonte. Recordaba a León XIII, el papa de la encíclica Como bien sabemos Rerum Novarum, aquel pontífice que, en pleno siglo XIX, se atrevió a proclamar con valentía que la Iglesia no puede ser neutral ante la injusticia, que el Evangelio no se puede predicar de espaldas a la explotación, a la miseria, al grito silenciado de los trabajadores. León XIV sabía perfectamente lo que esa elección de nombre implicaba. Lo dijo en voz baja, pero con la firmeza de las convicciones profundas. Al salir del cónclave, elijo este nombre por aquel que defendió a los que no tenían voz. En su primer encuentro privado con los cardenales electores, no pronunció un discurso solemne. Les agradeció la confianza con humildad. Les pidió el tesoro de su oración y les habló del corazón de San Agustín y de la audacia de León XIII. Les recordó que la Iglesia no es fuerte por su poder terrenal, sino por su capacidad de abajarse, de ponerse al lado de los más débiles, de los olvidados. Uno de los cardenales presentes compartió conmovido: no fue un papa hablando a príncipes de la Iglesia. Fue un cristiano recordándonos, con su ejemplo, que somos servidores, no dueños, del Evangelio. Su elección también fue interpretada como un gesto de reconciliación, un puente entre dos mundos que a menudo se presentan como opuestos dentro de la Iglesia, el mundo intelectual y el mundo pastoral. León XIV no representa una ideología, encarna una síntesis viva. Es profundamente espiritual, pero no ingenuo ante las realidades del mundo. Es firme en la doctrina, pero flexible y tierno en el trato. Cree en la verdad con mayúsculas, pero la predica envuelta en la caricia de la ternura. En muchas universidades católicas, el anuncio de su pontificado provocó una oleada de entusiasmo renovado. Teólogos, pastoralistas, educadores populares, comenzaron a compartir fragmentos de sus escritos, entrevistas antiguas, testimonios de su vida sencilla en el Perú. Se hablaba de él no como una figura de poder distante, sino como una referencia moral cercana, alguien en quien se podía confiar. En las redes sociales, una joven estudiante de teología escribió con esperanza: hoy volvió a tener sentido estudiar eclesiología, la doctrina sobre la Iglesia, pero más allá de los círculos académicos. Su figura ha tocado el corazón de aquellos que menos voz tienen. En comunidades indígenas olvidadas, en barrios obreros luchadores,
En esas periferias existenciales donde la Iglesia a veces llega tarde, o tristemente no llega. Su nombre empezó a circular como un símbolo de algo nuevo, o mejor dicho, de algo antiguo y siempre joven que vuelve con más fuerza, la esperanza. Un migrante salvadoreño en Tapachula, al ver su foto en un periódico, dijo con la sabiduría del que ha sufrido: yo no sé mucho de papas, pero si él vivió en pueblos como el mío, entonces tal vez sí entienda lo que estamos pasando. León XIV no ha pronunciado aún su primer gran discurso programático, pero su vida, su historia, ya ha comenzado a hablar. Y ese mensaje, escrito con el polvo del camino, con el sudor del servicio y con la tinta indeleble de la ternura, está llegando al corazón de muchos. Porque no se trata solo de un nuevo rostro en el Vaticano. Se trata, quizás, de una nueva forma de estar, de pastorear con el corazón de Jesús, de mirar al mundo con los ojos de la misericordia. Una religiosa en Oaxaca lo resumió con una frase sencilla y profunda: este Papa no viene a levantar la voz para imponer. Viene a levantar al que ya no podía ponerse de pie. Y con eso, queridos hermanos, ya ha comenzado a transformar la Iglesia. Desde dentro, desde el corazón. Unanimidad espiritual. El secreto del cónclave. Tras el anuncio oficial, las primeras reacciones del mundo se movieron entre la sorpresa, la curiosidad y una expectante esperanza. Sin embargo, entre los cardenales que lo eligieron, no había asombro, tampoco la sombra de una duda. Lo que se escuchaba de sus labios, en conversaciones informales, en declaraciones breves, o en discretas confidencias, era algo que pocos esperaban oír en el lenguaje a veces calculado de la curia. Hablaban de unanimidad espiritual. Él no buscó ser papa, y quizás por eso mismo, Dios lo eligió, decía un cardenal europeo, con la voz teñida de emoción. En los pasillos del Vaticano, el comentario más repetido no giraba en torno a la geopolítica eclesial, ni a los equilibrios de poder, ni a supuestos grupos de influencia doctrinal. Era algo mucho más sencillo y profundo. Nos recordó lo esencial. Durante las congregaciones generales, previas al cónclave, León XIV, entonces conocido por su nombre de pila, Luis, fue una presencia discreta, casi silenciosa. Escuchaba con una atención profunda. Tomaba notas con diligencia. No buscaba acaparar el tiempo con intervenciones extensas. Pero cuando hablaba, el efecto era inmediato, no porque su tono fuera teatral o impositivo, sino porque el contenido de sus palabras brotaba de un manantial hondo, de una vida vivida en coherencia. Uno de los cardenales africanos compartió una confidencia reveladora. Nos habló del sufrimiento de los migrantes, de esas madres que rezan solas con el corazón encogido, de los niños sin acceso a la escuela, de los jóvenes que caminan por la vida sin encontrar un sentido que los sostenga. No nos propuso un programa de gobierno, nos propuso algo más radical: escuchar el clamor del pueblo de Dios, sentir con ellos. Y eso fue lo que, según varios cardenales, lo distinguió de otros. No hablaba desde una trinchera ideológica, hablaba desde la herida y la esperanza de una experiencia pastoral auténtica. No ofrecía respuestas prefabricadas como quien tiene todas las soluciones, más bien, hacía preguntas que incomodaban la conciencia, que desarmaban las certezas superficiales, que obligaban a volver la mirada al Evangelio, no como una idea abstracta, sino como una persona viva, Jesús.
Un cardenal latinoamericano recordó, con la voz entrecortada por la emoción, nos dijo, con una serenidad que traspasaba, ¿qué si no estamos dispuestos a llorar con los que sufren? No tenemos derecho a hablar en nombre de Dios. Esa frase, confesó, hizo que las lágrimas asomaran a los ojos de varios presentes. No por una emotividad superficial, sino porque en ella resonaba la verdad desnuda. Y la verdad, cuando es limpia, cuando es auténtica, conmueve y transforma. Otro cardenal, del corazón de Europa, declaró que durante la tercera votación, experimentó un momento de profundo silencio interior antes de depositar su boleta. Un instante en el que pasaron por su mente los grandes retos de la Iglesia. Las divisiones internas, las crisis morales que hieren, las heridas abiertas en el clero. Y en ese momento de discernimiento, lo que resonó en su corazón no fue una estrategia, sino el rostro sereno de aquel obispo que hablaba poco, pero que transmitía una paz contagiosa. Comprendí, dijo, que no necesitábamos un papa con todas las respuestas prefabricadas. Necesitábamos, sobre todo, un papa que estuviera dispuesto a caminar con nosotros, a buscar juntos, a escuchar al Espíritu. La imagen que los cardenales comenzaron a compartir, con periodistas de confianza, era la de un hombre que no buscaba convencer con argumentos, sino acompañar con presencia, que no tenía un lema de campaña llamativo, pero sí una dirección clara en su brújula interior, caminar siempre hacia los márgenes. No como una estrategia pastoral de moda, sino como una vocación irrenunciable, como un llamado del mismo Jesús. Y eso, en una iglesia donde muchos, quizás, ya habían perdido la confianza en la capacidad de los pastores para tocar el dolor humano sin miedo, sin reservas. Fue como abrir una ventana y dejar que entrara aire fresco, el soplo del Espíritu. En una conversación privada, un cardenal asiático dijo que León XIV tenía la mirada de quien ya ha contemplado el abismo del sufrimiento humano y no ha cerrado los ojos, sino que los ha mantenido abiertos, compasivos. Y eso, en tiempos donde abundan las voces estridentes pero escasean los testigos creíbles. Fue lo que, en última instancia, inclinó la balanza del corazón de muchos. No ganó por una mayoría táctica o calculada. Fue elegido por una profunda resonancia espiritual, por un eco del Evangelio en el alma de los electores. Discernimiento y humildad, el corazón de la elección. En los días que siguieron a la elección, mientras el mundo analizaba cada gesto, cada palabra incipiente del nuevo Papa, los cardenales que lo eligieron comenzaron a compartir, con discreción y profundidad, lo que habían vivido dentro de la Capilla Sixtina. Y sus testimonios no hablaban de estrategias políticas, ni de bloques doctrinales enfrentados, ni de cálculos numéricos. Hablaban, con una serenidad admirable, de una elección marcada por una palabra poco frecuente en la política eclesial, pero esencial en el camino de la fe: discernimiento. Uno de los cardenales italianos más experimentados, un hombre de iglesia curtido en 1000 batallas, declaró con sencillez: fue una elección sin tensión, no porque todos pensáramos exactamente igual en cada detalle, sino porque todos sentimos, de una manera casi palpable, que el Espíritu Santo ya había preparado el camino, que nos estaba guiando suavemente. Ese sentimiento fue repetido por varios, como una melodía que unía sus corazones. La figura de León XIV no se impuso con fuerza, emergió con la naturalidad de una flor que se abre al sol,
No se promovió a sí mismo, se manifestó como una respuesta esperada, como una palabra que había estado aguardando ser nombrada en el momento justo. Un cardenal mexicano compartió una anécdota conmovedora, antes de la votación decisiva. León XIV, sin saber aún que sería el elegido, se le acercó y, con la humildad de los grandes, le dijo: si llego a ser elegido, por favor, ayúdame a no olvidar nunca a los que no tienen voz. Recuérdame, cuando sea necesario, que no soy más que un servidor, un simple siervo del Señor. Esa humildad desconcertó a muchos, no por ser una falsa modestia, calculada para impresionar, sino porque era auténtica, porque brotaba de un corazón verdaderamente pobre ante Dios. Se notaba en la forma en que miraba, sin prisa, acogiendo al otro, en cómo escuchaba, no solo con los oídos, sino con todo su ser, en el modo sencillo en que tomaba un café, sin aspavientos, en cómo se inclinaba con ternura para abrazar a los ancianos, reconociendo en ellos la sabiduría de una vida, en cómo recordaba los nombres de los empleados sencillos del Vaticano, a quienes había conocido en su paso anterior por Roma, tratándolos con la misma dignidad que a un alto prelado. Un cardenal africano lo expresó con palabras que resuenan: muchos de nosotros estábamos cansados, no de la Iglesia, a la que amamos profundamente, sino del ruido, de las tensiones, de las luchas internas. Él trajo silencio, y en ese silencio sagrado, pudimos escuchar con más claridad la voz del Espíritu. No fue un discurso grandilocuente ni un programa detallado lo que convenció a los electores. Fue una frase, dicha casi al pasar, sin buscar efecto, durante una conversación informal entre votaciones, la que caló hondo. No necesitamos papas fuertes en el sentido mundano, necesitamos, sobre todo, cristianos valientes, testigos del Evangelio. Esa frase, que luego sería repetida por muchos como un eco, no apareció en los grandes titulares de la prensa, pero quedó grabada a fuego en los corazones de aquellos que buscaban algo más que un líder carismático, buscaban un pastor según el corazón de Cristo. Uno de los momentos más comentados, y quizás más reveladores, ocurrió cuando, ya habiendo alcanzado la mayoría necesaria, León XIV fue invitado a aceptar formalmente el encargo pontificio. En lugar de pronunciar palabras solemnes de agradecimiento, bajó la cabeza, respiró hondo, como quien se sumerge en la presencia de Dios, y murmuró conmovido: Señor, si tú me has traído hasta aquí, no me sueltes ahora de tu mano. Ese gesto, más que cualquier programa de gobierno, marcó el tono de su pontificado. No era el lenguaje de un estratega que ha alcanzado su meta, sino la oración humilde de un creyente, de alguien que no se siente dueño de la Iglesia, sino parte frágil y necesitada del cuerpo de Cristo, al que desea servir con todas sus fuerzas. Por eso, cuando los periodistas preguntaban a los cardenales si había sido una elección de unidad en términos políticos, muchos respondían con una sonrisa serena: fue algo más que eso. Fue un reconocimiento compartido, una toma de conciencia de que la Iglesia necesita volver a hablar. Sobre todo, desde la compasión, desde la misericordia que sana. Y lo más sorprendente, quizás, es que esa compasión que emanaba de él no era blanda ni sentimentalista, no era una debilidad disfrazada de bondad. Era firme, arraigada en la verdad del Evangelio. Porque León XIV no habla para agradar al mundo,
Habla para consolar a los afligidos y para anunciar la buena nueva. No actúa para buscar la aprobación de los hombres. Actúa porque ha aprendido, en la escuela de la vida y de la oración, que el Evangelio no es una doctrina abstracta que se estudia, sino una forma de caminar, una persona a la que se sigue, Jesucristo, el Señor. Un cardenal brasileño cerró su declaración con una frase que lo resume todo. No fue el más joven de los candidatos. No fue el más famoso mediáticamente. No fue el más citado en los análisis previos. Pero fue, sin duda, el más humano, en el sentido más profundo y evangélico de la palabra. Y con eso, quedó claro para muchos por qué, entre tantas posibilidades, fue él quien se convirtió en el nuevo sucesor de Pedro, llamado a confirmar a sus hermanos en la fe. Un despertar interior, la continuidad serena. Para muchos observadores externos, la elección de un nuevo papa suele ser una oportunidad para especular sobre giros inesperados, tensiones internas o agendas ocultas que buscan imponerse. Pero en el caso de León XIV, algo distinto, algo más sutil y profundo, está ocurriendo. No hay rupturas escandalosas que acaparen titulares. No hay posturas incendiarias que busquen la confrontación. No hay frases calculadas para dividir y polarizar. Lo que hay, para sorpresa de muchos, es otra cosa, una continuidad serena, un discernimiento profundo que brota de la oración, y la sensación de una iglesia que parece despertar suavemente desde su interior, como una flor que se abre a la luz de un nuevo día. Desde el primer instante, León XIV ha elegido un lenguaje distinto, un estilo que habla por sí mismo. No habló desde la cátedra imponente, sino desde el silencio elocuente de la oración. No salió a marcar distancias con su antecesor, como a veces ocurre en las transiciones, sino a construir con humildad sobre su legado, reconociendo la acción del Espíritu en la historia. No prometió reformas vertiginosas ni cambios espectaculares, sino un acompañamiento sincero, un caminar juntos como pueblo de Dios. Su primer gesto no fue político, buscando el aplauso fácil, fue pastoral, buscando el corazón, y ese tono, esa melodía suave pero firme, ha comenzado a calar, no tanto entre los poderosos del mundo, sino entre el pueblo sencillo, entre la gente de fe, en parroquias humildes de México, en comunidades vibrantes de Colombia, en el sur herido pero esperanzado de Italia, en el corazón sufriente del Congo. Se ha comenzado a hablar del nuevo Papa con palabras que hacía tiempo no se escuchaban con tanta frecuencia y convicción: es uno de nosotros. No habla como un jefe distante. Se siente cercano, se siente hermano. El hecho de que no haya aparecido públicamente en múltiples ocasiones desde su elección, como quizás algunos esperaban en esta era mediática, no ha generado decepción entre los fieles, al contrario, ha suscitado un tipo de respeto distinto, más profundo. León XIV parece estar construyendo su pontificado sobre los cimientos sólidos de la oración y el discernimiento, no sobre la arena movediza de la popularidad efímera. Y eso, aunque quizás incómoda a quienes buscan la inmediatez y el espectáculo, ha generado una confianza creciente entre aquellos que conocen el ritmo paciente de las cosas verdaderas, de las obras de Dios. Una monja carmelita en Guanajuato, desde la sabiduría de su claustro, lo expresó con sencillez y profundidad: los papas que gritan mucho a veces pasan rápido, pero los que oran en silencio, los que escuchan a Dios,
Esos se quedan en la historia y en el corazón de la Iglesia. En Roma, algunos vaticanistas, observadores atentos de la vida eclesial, han comenzado a escribir artículos que reconocen lo que al principio, quizás, parecía imperceptible para muchos. No estamos ante un papa de ruptura estridente, sino ante un pastor de reforma interior, alguien que no busca transformar la estructura de la Iglesia desde el poder externo, sino desde la fuerza callada pero irresistible del testimonio personal y comunitario. Y eso, si se sostiene en el tiempo con la gracia de Dios, puede cambiarlo todo, de una manera más profunda y duradera que cualquier decreto. Un periodista francés, agudo observador de la realidad, escribió recientemente: no está creando un nuevo estilo papal, está, más bien, regresando con valentía al estilo original del Evangelio. Y en muchos sentidos, eso es lo que León XIV parece estar encarnando, no una nueva etapa de poder eclesiástico, sino una nueva etapa de humildad eclesial, de cercanía auténtica con el que sufre, de atención preferencial al que no tiene voz, de escucha atenta y compasiva antes que de sentencia apresurada. La Iglesia que parece estar naciendo, o renaciendo, con León XIV no parece obsesionada con imponerse en el mundo con la fuerza de los argumentos o de la influencia. Más bien, parece interesada en acompañar al mundo, en caminar a su lado, no desde la condena que aleja, sino desde la compasión que abraza, no desde el control que asfixia, sino desde el servicio que libera. Y ese cambio, que no se ve tanto en grandes decretos, sino en pequeñas actitudes, en gestos sencillos, en miradas que acogen, ha comenzado a reencantar a muchos que, quizás, habían dejado de confiar, que se habían alejado heridos o decepcionados. Un joven en Querétaro, que había abandonado la misa durante años, escribió en sus redes sociales un testimonio que conmovió a muchos: este papa no tiene que decir mucho. Ya lo dijo todo con la forma humilde y orante en que fue elegido. Y con la paz que transmite. Mientras los titulares del mundo especulaban sobre si León XIV sería progresista o conservador, latino o europeo, reformista o tradicional, el pueblo católico, el pueblo sencillo de Dios, comenzó a experimentar algo más profundo, algo que no cabe en etiquetas, un nuevo clima espiritual, no una revolución visible y ruidosa, sino una brisa suave que empieza a mover las hojas secas, el susurro de una iglesia que no se alza para imponerse, sino que se inclina para curar las heridas, como el buen samaritano del Evangelio. En Puebla, un sacerdote mayor, de esos que han gastado su vida sirviendo durante más de 40 años en la misma parroquia, con el olor a oveja impregnado en su sotana, dijo durante su homilía dominical, con la voz quebrada por la emoción: hermanos, no sé si este papa va a cambiar el mundo, eso solo Dios lo sabe, pero lo que sí sé es que ya cambió mi forma de mirar el altar, mi forma de acercarme a los hermanos. Y esa, quizás, es la clave de todo lo que está ocurriendo, no una transformación estructural inmediata y espectacular, sino una conversión silenciosa pero profunda del corazón eclesial, un volver a lo esencial, a Jesucristo. En muchas diócesis de México, los obispos han notado un detalle inesperado, un pequeño signo de esperanza: ha aumentado la asistencia a las misas diarias. No por una curiosidad mediática pasajera, sino por un deseo renovado, casi sediento, de volver a lo esencial,
de encontrarse con el Señor en la Eucaristía y en la comunidad. Como si la serenidad y la profundidad espiritual de León XIV estuvieran despertando algo que estaba dormido en muchos corazones, pero no muerto. En las redes sociales, cientos, miles de personas han compartido frases sencillas pero elocuentes como estas: con este Papa me dan ganas de rezar de nuevo. Siento que la Iglesia vuelve a hablar mi idioma. El idioma del corazón. Él no grita, pero su voz me sacude por dentro. Me llama a la conversión. Ese impacto silencioso, como una lluvia fina que empapa la tierra reseca, ha comenzado a llegar incluso a aquellos que, quizás, habían dado por perdida su relación con la Iglesia, que se sentían excluidos o juzgados. En colonias populares olvidadas, en las frías celdas de las prisiones, en los pasillos silenciosos de los hospitales públicos, en los campos donde los jornaleros dejan su sudor y su esperanza. Se habla de León XIV, no como un papa político o mediático, sino como alguien, de verdad, alguien auténtico, alguien que transmite paz, una mujer en Hidalgo, madre soltera y trabajadora doméstica, con el rostro surcado por las dificultades de la vida. Comentó con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en el alma: yo no entiendo mucho de las cosas de Roma, de los papas. Pero cuando lo vi en la televisión, cuando escuché sus primeras palabras, sentí que por fin alguien me veía a mí, a mi dolor, a mi lucha. En la Nunciatura Apostólica de México han llegado miles de cartas en estas primeras semanas. Cartas que no piden favores materiales, que no exigen nada. La mayoría contiene oraciones escritas a mano, con la caligrafía sencilla del pueblo, promesas sinceras de rezar por el Papa, testimonios breves pero cargados de fe y esperanza. Una de ellas, enviada desde las montañas de Chiapas, con la tinta humilde de un lápiz, decía con una sabiduría conmovedora: querido Papa León XIV, no se preocupe por hablar pronto o por hacer muchas cosas. Aquí, en nuestro corazón, ya lo estamos escuchando desde antes, desde que supimos de su elección. Esa es la nueva etapa que parece iniciarse en la Iglesia. Una etapa no de grandes anuncios y gestos espectaculares, sino de pequeños despertares interiores, de conversiones personales y comunitarias. Una etapa donde la Iglesia no busca tanto defenderse del mundo, sino abrirse a él con compasión y misericordia. Donde el liderazgo no se mide por el número de seguidores en las redes sociales, sino por la profundidad de la escucha, por la capacidad de acompañar en silencio. León XIV no ha venido a polarizar, a dividir aún más un mundo ya herido. Ha venido, con la gracia de Dios, a reconciliar, no con una diplomacia astuta y calculadora, sino con la fuerza invencible de la autenticidad evangélica. Y eso, como están entendiendo los fieles en todo el mundo, desde el más humilde hasta el más encumbrado, puede ser mucho más revolucionario y transformador que cualquier cambio estructural impuesto desde arriba. En Roma, un cardenal, en una entrevista reciente, lo resumió con una frase que es casi una oración: no es un nuevo papa solamente lo que tenemos. Es, sobre todo, un nuevo modo de ser Iglesia que empieza a respirar, que empieza a soñar de nuevo. Y mientras el mundo intenta darle nombre a este pontificado, ponerle etiquetas que lo clasifiquen, en los rincones más olvidados del planeta, en el corazón de cada creyente que anhela la autenticidad, hay una certeza que se va haciendo palabra, que se va haciendo canto,
La Iglesia no solo ha cambiado de jefe, ha vuelto a encontrar el corazón de un pastor.